Hoy voy a estar con un consultor en recursos humanos, él es autor, es speaker y además es entrenador de líderes y equipos de alto rendimiento. A mí me interesa mucho esto, tanto en la disciplina corporativa como política y en el fútbol, que son tres campos que a mí me gustan mucho. Entonces les decía, tengo en línea por suerte a Carlos González, él es consultor en recursos humanos, él es autor, speaker y entrenador de líderes y equipos de alto rendimiento. Ya lo saludo. Hola Carlos, ¿cómo andás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, qué gusto que podamos conversar. No, por favor, acá el gusto es mío y siempre es un placer. Yo suelo usar bastante la red de LinkedIn, ahora disminuí un poco la frecuencia de posteos, pero por bueno, a veces la diaria los tiempos hacen que bueno, que uno se demore en subir contenido. En general subo contenido, algunos fragmentos del programa, te diría que el 90%, y en esas búsquedas, en esos encuentros que también va tirando el algoritmo, me apareció el perfil de Carlos, les cuento a nuestros teleoyentes, y por suerte aquí estamos, así que el placer es nuestro y seguramente va a ser nuestro. Y ahí ya aprovecho para hacerte la primera pregunta, que para que nuestros teleoyentes te conozcan, que tiene que ver con justamente quién es Carlos. Bueno, qué pregunta, ¿no? A ver, creo que has hecho una muy buena presentación, Fernando. Soy consultor en recursos humanos y específicamente dentro de los recursos humanos me dedico a la parte de desarrollo organizacional, es decir, que trabajo aspectos que tienen que ver con el liderazgo, con el desarrollo de culturas de alto rendimiento, equipos de alto rendimiento, toda la parte de comunicación, gestión del cambio, es decir, todo lo que hace al desarrollo empresarial. También, bueno, soy autor, saqué el año pasado un libro, es súper reciente, salió fines de agosto del año pasado, que se llama La cara humana de la venta. Ahí van a poder encontrar una mirada de neurociencia sobre el mundo de la venta y sobre el desarrollo de habilidades en ese sentido. Y bueno, básicamente esto, digamos, para no extender la presentación, es lo que hago. Simplemente para sintetizarlo como en un título, te diría más bien un apasionado por el desarrollo humano y el desarrollo empresarial. Qué bueno, qué bueno. Gracias ahí por compartir todo. Yo no es que les hago trampa a los invitados, porque les suelo mandar algunas preguntas orientativas en base a su perfil y en general termino preguntando más por lo que luego de lo que van diciendo y lo que voy escuchando. Pero bueno, esa es mi Me encanta. deformación, esa es mi deformación periodística. Me Eh, encanta, me encanta. Vamos para donde vos quieras. Sí, entonces hablaste de cultura de alto rendimiento y a mí me hizo, no ruido, me encantó escuchar la comunicación en los equipos de alto rendimiento. Entonces Ah. ahí me gustaría, eh, bueno, ¿qué necesita a nivel comunicación un equipo para considerarse de alto rendimiento? Mira, en aspectos en lo que tiene que ver con la comunicación, bueno, son varios factores. Cuando pensamos en la comunicación, una creencia popular que viene, o sea, viene generalmente a nuestra mente es que cuando nos comunicamos estamos transmitiendo información. Bueno, lo primero que hacemos cuando entrenamos comunicación en los equipos es romper con ese paradigma. Porque si yo o sea, pretendo transmitir información, ahí la mirada de la comunicación está puesta en lo que yo transmito y no en lo que la otra persona escucha, cuando en realidad lo más importante en la comunicación es quien oye, es el destinatario. Yo siempre, digamos, como interlocutor, pensemos si soy el líder de un equipo, no tengo que pensar en lo que yo quiero comunicar, tengo que pensar en mi equipo y cómo mi equipo puede comprender y puede conectar fundamentalmente con lo que voy a comunicarnos, Ujú. con lo que voy a comunicarles. Entonces, de esa manera podemos entrar justamente en un diálogo donde es tan importante el decir como el verificar qué es lo que está escuchando la otra parte. Eso es fundamental. En general, un error de los equipos
que no logran funcionar en verdad, o sea, no solo como un alto rendimiento, es decir, que no logran funcionar como un equipo, que uno podría decir es más bien un grupo, pero no logran coordinar acciones, hay dificultades en la comunicación, aparecen conflictos y demás. Bueno, justamente uno de los factores que hace a eso es que los líderes suelen estar apurados, atareados, dicen, es decir, se comunican de manera casi unilateral con el equipo, le dicen algo y creen que todo el mundo lo entendió perfectamente y que lo van a lograr hacer, digamos, de manera lineal. Y eso es un error. El equipo también está en su dinámica, lograron escuchar una parte, lograron comprender lo que pudieron comprender. Además, también cuando nos comunicamos, no podemos dejar de lado el factor emocional. Está la emoción con la cual digo lo que digo y también está la emoción en la cual cada persona que escucha pasa justamente ese mensaje por una emocionalidad. Pongo un ejemplo de esto. Pensemos que hubo un conflicto en el equipo y que tengo que comunicar justamente ese conflicto para buscar una solución. No es lo mismo como líder si me comunico con las partes de una manera serena, de una manera que se vuelva asertiva, con tranquilidad, generando un espacio de confianza incluso. Fíjense cuántas emociones hay: tranquilidad, serenidad, confianza, que si lo hago de manera desde el enojo, desde la rabia, desde la frustración, desde el resentimiento de lo que pasó. Ahí el mensaje puede ser exactamente el mismo. Ahora, lo que voy a estar comunicando va a ser totalmente diferente. Y lo mismo pasa con cada individuo. Si quien está escuchando está en una situación frustrante por algo que le acaba de pasar, lo que escucha lo va a estar escuchando desde la frustración y lo que va a comprender va a estar matizado por esa frustración. Entonces ahí aparece la importancia de verificar qué es lo que está escuchando la otra parte, qué comprendió, de entablar un diálogo que sea fluido, que sea un ida y vuelta, porque el objetivo de la comunicación en un equipo y más aún en el alto rendimiento es que logremos coordinarnos de manera efectiva. ¿Qué caracteriza a un equipo de alto rendimiento? Una coordinación impecable. Y eso, justamente para eso nos comunicamos. Justo te iba a preguntar, no sé si puedes ampliar un poquito más. Lo decías en esta última Claro que frase sí. de la coordinación impecable, pero me gustaría saber si vos podés contarnos a todos nuestros teleoyentes y a mí, ¿cuál es la diferencia entre un equipo y un equipo de alto rendimiento? Bien, es una gran pregunta, Fernando, porque ahí tendríamos que distinguir grupo, equipo y equipo de alto rendimiento. Un grupo es un conjunto de personas que comparten un espacio, que en este caso es una empresa y que puede ser un área. Puede ser el área de recursos humanos, de marketing, de ventas, de lo que fuese. Cualquier área dentro de la empresa. Juntamos personas que las hemos contratado, las ponemos a trabajar y eso es un grupo. Ahora, para que ese grupo se vuelva un equipo, tenemos que tener metas en común, no solo tareas que cada uno hace. ¿Cuáles son las metas que tenemos en común? ¿Qué queremos lograr como equipo? Eso es un factor fundamental. Sumado a eso, tenemos que tener valores en común. ¿Cómo nos distinguimos como equipo? ¿Qué nos hace un equipo? ¿Qué respetamos como equipo? Respetamos, por ejemplo, un clima de empatía, de escucha, respetamos que seamos productivos, respetamos la honestidad a la hora de comunicarnos, de expresarnos con sinceridad. ¿Qué pasa cuando uno de esos valores se transgreden? Ahí tenemos que tener una política, decir, bueno, si para nosotros es importante, por ejemplo, la empatía, ¿qué pasa cuando alguien del equipo, por cualquier motivo, tuvo un mal día, tuvo un mal momento, le ganó el impulso, lo que fuese, no está siendo empático con otra parte?
cómo tenemos una conversación para que esa persona se vuelva a alinear a los valores que son del equipo y que todo el equipo tiene que ser guardián de cuidar de esos valores, valores que no son los valores que tienen que estar escritos, pegados en la pared, ploteados, no. Son los valores que se reflejan en las acciones y en los comportamientos. Es ahí. Y como tercer factor, te sumaría, Fernando, un propósito en común. Están las metas, de las metas se desprenden los objetivos, naturalmente, tenemos valores en común, ¿y cuál es nuestro propósito? Y dentro de eso, la pregunta sería, ¿qué nos motiva, más allá del salario, más allá de los incentivos, a trabajar como equipo día a día? A venir y compartir y coordinar qué nos motiva, qué nos une, qué nos conecta, qué nos apasiona en lo que hacemos. Bueno, ahí está la importancia del propósito. Cuando tenemos esas tres bases fundamentales, ahí podemos empezar a trabajar el alto rendimiento, que es justamente un liderazgo efectivo basado en determinados valores y en un estilo de liderazgo que sea propio para ese equipo. En esto no podemos decir, bueno, como funcionó un estilo de liderazgo en tal otra empresa, lo copiemos para esta empresa o para este equipo. No, esa área, esa empresa, ese equipo son personas con ciertas características y necesitamos identificar, tomar esas características para construir un estilo de liderazgo que justamente sea propio y que hace a lo que llamamos cultura. Cuando decimos la cultura de esta organización es de esta manera, estamos hablando de valores que conectan con esas personas, de un propósito que conecta con esas personas. Entonces tenemos que escuchar a cada parte, definir ese estilo, trabajar ese estilo de liderazgo y sumado a ese estilo de liderazgo, trabajar justamente y entrenar aspectos que tienen que ver con la comunicación y aspectos que tienen que ver con la coordinación. Cómo pedimos, cómo nos ponemos al servicio de otro, cómo hacemos una propuesta, cómo escuchamos, cómo verificamos que la otra persona comprendió lo que quise comunicar. Cuando hay un conflicto, ¿cómo lo gestionamos? Porque sabés, Fernando, que en cualquier relación humana, y esto no escapa a las organizaciones, más tarde, más temprano va a haber conflictos. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar un conflicto cuando aparezca? Porque va a aparecer. Y lo peor que podemos hacerlo es como taparlo abajo de la alfombra. Pero eso no significa que el conflicto no está, significa que está y que no somos capaces a través de la comunicación de gestionarlo de manera efectiva. Creo que ahí empezamos a entrar justamente en qué hace que un equipo se vuelva de alto rendimiento. Sí, impecable. Bueno, yo quiero seguir con este tema, entonces ahí vos tenés mucha experiencia como formador de coaches y de líderes, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, a tu criterio, ¿cuáles crees que son las características esenciales que tiene que tener un líder o que tiene que adquirir un líder para poder, valga la redundancia, liderar estos equipos de alto rendimiento? Bueno, son, por supuesto, un conjunto de habilidades notables, grandes, extensivas y que va a depender mucho de la cultura de la empresa y del estilo de liderazgo que necesitamos justamente entrenar. Ahora, te diría que hay algunas habilidades, podemos mencionar por razones de tiempo tres, que son centrales. Una, te diría, es la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque pensemos que estamos en un mundo de cambios acelerados, de cambios disruptivos, de un mundo que lo que emerge a una velocidad nunca antes vista. Pensemos que hace poco tiempo estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial y del dominio de OpenAI como, digamos, el pilar, el número uno en la inteligencia artificial. Bueno, de repente emerge de manera silenciosa la empresa china
y hoy se pone en jaque el dominio del terreno de la inteligencia artificial, el dominio de OpenAI. Eso es justamente el mundo en el que estamos, un mundo muy acelerado de cambios de manera disruptiva. En ese mundo necesitamos liderar al equipo, necesitamos ponernos objetivos, metas, coordinar, en un mundo que todo el tiempo se está moviendo. Bueno, ahí necesitamos entrenar un músculo cognitivo que todas las personas lo tenemos, pero no necesariamente lo tenemos entrenado, que es la flexibilidad cognitiva. Esto es una habilidad, por supuesto es una habilidad mental que tiene que ver con las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, si nos metemos en el terreno de neurociencias, y esa habilidad es crucial para decir como líder, a ver, yo creo desde mi punto de vista que este es un abordaje efectivo para alcanzar esta meta, este objetivo, para resolver tal situación. Sin embargo, reconozco que es un punto de vista nomás. Entonces le pregunto al resto del equipo, ¿cómo lo ven ustedes? Ayúdenme a ampliar mi modelo mental para poder verlo más amplio y para poder tomar una decisión justamente mucho más sustancial y profunda. ¿Qué sucede cuando no entreno la flexibilidad cognitiva? Aparecen los líderes que lideran en formato visión tipo túnel. Es decir, esto se resuelve de esta manera, esto se hace así, no hay otra manera de hacerlo o mi manera es la mejor. Error. Mi manera puede haber funcionado en el pasado, lo que no significa que va a funcionar en este presente o en el futuro. Necesito mantenerme aprendiendo del resto del equipo y también de pares del exterior, de consultores, de coaches, etcétera, etcétera. Mantenerme aprendiendo y en lugar de tener una visión de tipo túnel, decir, este es mi punto de vista, puedo tener varios puntos de vista e incluso busco incorporar puntos de vista del resto del equipo para tomar una decisión. Esa te diría como primera habilidad clave a trabajar. Todos la tenemos, ahora no necesariamente la entrenamos. Esto es igual que un músculo. Si no la entrenamos, vamos a tener visión tipo túnel. Conectado con esa habilidad, se desprende otra crucial también para un mundo de cambios, que es la mentalidad de crecimiento. No puedo quedarme en un mundo que cambia aferrado a lo que me funcionó en el pasado. Lo que funcionó en el pasado es parte del pasado, pero el mundo está cambiando, entonces tengo que mantenerme de curiosidad, de apertura al aprendizaje. Justamente esto conecta con la flexibilidad cognitiva. ¿Cómo aprendo continuamente, no solo tomando formaciones, también cómo aprendo de mi equipo, de mis pares, del resto de las personas de la organización, de otras áreas, de otras disciplinas? En esto, cuando integramos la mirada de neurociencias, sabemos que nuestro cerebro puede estar en dos grandes modos. Modo repetición, hacer más de lo mismo, lo cual no le consume ningún tipo de energía al cerebro, o modo exploración, donde justamente cultivo esa mentalidad de apertura, de aprendizaje y de crecimiento. Eso te diría clave. Y tercer punto, crucial también para este mundo en el que estamos, tener la capacidad y entrenar, por supuesto, la habilidad de gestionar las emociones propias y, si soy líder, de poder no gestionar, porque cada quien solo puede gestionar sus propias emociones, pero sí poder abordar las emociones de mis colaboradores, de mi equipo. Eso es crucial. Y sumado a las emociones, te agrego algo más, que es el estrés. Así como va a haber conflictos, va a haber estrés. La pregunta es, ¿qué capacidad de gestionarlo tenemos como personas, como líderes y como equipo? Impecable. 4 anoté, que son las que seguramente ahí vamos a usar para algún corte. Y bueno, siempre parece repetitivo. El programa se pasa rápido
cuando uno escucha y aprende y se hace interesante, así que me va a quedar un minuto nada más para ir cerrando esta conversación. Así que va a ser otra. Yo te mandé 2 preguntas, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver más con el networking que hacemos acá y vamos presentando a profesionales. Entonces, me gustaría, ahí Carlos, si vos nos podés señalar, comentar, a quién nos recomendarías para tener una conversación como la que tuvimos nosotros ya casi 20 minutos aquí, y por qué sobre todo nos recomendás a esa persona para que sea parte de esta ya 4ª temporada de Tiempos de Coaching. Bueno, primero felicitarte por la 4ª temporada, Fernando. Y mira, te recomiendo a Adriana Zagot, te lo anticipé ahí por WhatsApp cuando nos comunicamos. Adriana Zagot también es consultora en recursos humanos, es coach y es facilitadora. Ella es de Costa Rica. Creo que justamente ahí, respondiendo en el porqué, un punto, digamos, crucial es la mirada de una profesional que está en otro país, en otra cultura. Creo que eso puede enriquecer muchísimo. Y además, particularmente Adriana, que integra varias metodologías tanto en el coaching como en la facilitación que hace con empresas y con líderes, que es la gamificación, métodos lúdicos, también programación neurolingüística, aspectos que tienen que ver con las neurociencias. Realmente trabaja en un método bastante holístico, bastante integral, que creo que va a ser muy interesante de escuchar. Perfecto. Bueno, ahí Carlos, les decía, Carlos González, consultor en recursos humanos, autor, speaker y entrenador de líderes, pasó por Tiempo de Coaching. Gracias, Carlos. Gracias, ahí los invito a que lo sigan ahí por LinkedIn y las redes sociales, búsquenlo que aparece, y seguramente te pidamos ahí que nos compartas el contacto de ella. Ya la estamos siguiendo por LinkedIn. Claro que sí. Y gracias por haber estado acá Contá con eso. En Tiempo Contá con eso, Fernando, y te agradezco por el espacio, por la conversación. Saludos a toda la audiencia, espero que haya sido de valor esto. Y saludos también a la próxima invitada. Estuve viendo ahí que va a estar Claudia, así que aprovecho a saludarla. Muchas gracias. Un placer. Seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias. Abrazo. Bueno, impresionante. Carlos González, claridad ahí absoluta a la hora en su oralidad y a la hora de desarrollar los conceptos. Bueno, anoté muchas cosas. Seguramente hagamos algunos cortes interesantes para nuestras redes, y después yo siempre subo algo en el tiempo a mi LinkedIn. Así que vamos a escuchar un poco de música y ya después, enseguidita nos vamos a poner a hablar con Claudia Costa, que bueno, nos va a contar otra mirada de lo que es la comunicación, los speakers, etcétera. Así que vamos por ello.